Mm. Ok, comenzamos a grabar. Adelante, Elena, cuando tú quieras. Eh, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Elena Díez Pinto, yo soy guatemalteca. Eh, He trabajado alrededor de 20 años en utilizando la metodología de planificación por escenarios en una docena de ejercicios para tanto en mi país natal, Guatemala, como en el resto de América Latina. Y estoy aquí por una invitación que me hizo el equipo de país y Francisco Díez, con quien fuimos colegas en Naciones Unidas por algunos años. Y me han pedido que les cuente un poco la experiencia y sobre la planificación por escenarios, también cuáles son algunas de sus ventajas y cuál es el tipo de resultados que puede generar. Y para ello preparé una presentación cortita para gráfica para que podamos irla viendo juntos. Entonces, para empezar, la planificación transformadora por escenarios en realidad es una metodología que es sumamente útil para trabajar en contextos fragmentados, polarizados, por una razón básica, y es que se centra en el futuro, no pretende resolver problemas en el presente o mediar situaciones al presente, pero es un ejercicio sistemático para pensar sobre cuáles son las alternativas, las posibilidades que existen en el futuro. Y es que en el futuro uno puede ver que hay dos orientaciones y dos formas de enfrentar el futuro. Una es adaptarse al futuro, es una orientación adaptativa en donde pensamos que no podemos y no debemos y no necesitamos cambiar nuestro contexto. Simplemente nos aceptamos y nos adaptamos a él. Es la idea de decir, bueno, yo no puedo cambiar la sociedad, no puedo cambiar las condiciones de la sociedad y debo aceptar y adaptarme a esto. Y la otra es una orientación transformadora, es decir, yo pienso que el contexto es insostenible o es inaceptable y no debemos y no podemos y no debemos, no necesitamos adaptarnos, necesitamos transformarlos. Y es en ese nicho, digamos, en donde la transformación, la planeación transformadora de escenarios tiene un lugar. Eh, entonces, generalmente se trata de un proceso que es emergente, pero también es sistemático y es muy riguroso. Eh, esta metodología que ustedes ven ahí, esa gráfica con una U, ha sido desarrollada, digamos, a prueba y error, ¿verdad? Porque en 20 años pues se van acumulando muchísimas experiencias de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Pero en general, digamos, el proceso lleva estos pasos. Inicia convocando a un grupo de actores que vienen de diferentes partes del sistema. El sistema puede ser la sociedad en su conjunto o el sistema puede ser un sector. Hemos hecho planificación por escenarios, planeación para escenarios, por ejemplo, para educación o para salud o para los países. Entonces se convoca a un grupo de actores que vengan, que provengan de diferentes partes del sistema, que sean representativos del sistema, ¿verdad? Los que nos gustan y los que no nos gustan, pero todos, para tener para llegar a construir una visión compartida de qué es lo que está pasando. Luego, la segunda parte es observar lo que está pasando. Y creo que todos en nuestra vida diaria observamos qué es lo que está pasando. Y lo interesante es que en este proceso es un grupo diverso, junto, que mira las diferentes partes de lo que está sucediendo. Entonces tiene visiones de diferentes lugares y esa observación es compartida y ese es el valor agregado que tiene un ejercicio de esta naturaleza, porque todos podemos leer el contexto, pero realmente lo más interesante es una lectura compartida y una observación compartida, porque eso luego
conlleva a un entendimiento compartido también de lo que está sucediendo. El tercer punto es sobre la base de esas observaciones se construyen historias, narrativas de lo que podría suceder. Y esos son los escenarios. ¿Qué es lo que podría suceder? No se trata de definir qué es lo que debería de suceder o qué es lo que yo quiero que suceda, sino qué es lo que es posible que suceda en ese sistema, de acuerdo a la observación que hemos hecho. Y luego, el punto más bajo de esta U es un momento muy importante cuando uno se vincula a un ejercicio de esta naturaleza, porque logra, digamos, descubrir lo que puede hacerse, es real y lo que debe hacerse. Pero lo interesante de nuevo es descubrirlo juntos, porque cada sector, cada persona, cada grupo puede tener ideas sobre lo que puede y debe hacerse. El ejercicio, lo que es interesante es que este descubrimiento es compartido. Luego, bueno, se cristaliza la visión, puede ser la visión, los escenarios, se cristalizan, se escriben, se pueden difundir, y lo interesante es actuar para incidir en el futuro. Es decir, los escenarios son verdaderos instrumentos que le dan a uno luces para incidir en el futuro de muchas formas. Ya lo van a ver, les voy a presentar algunos ejemplos. Puede ser a través de la generación de nuevas políticas, a través de la generación de ciertos acuerdos, a través de poner en marcha ciertos programas, en fin. Y hay otro último paso que viene con el tiempo, que uno puede, todo lo que uno logre innovar, lo puede también institucionalizar para que sea de largo plazo. Entonces, resumiendo, la planeación transformadora por escenarios tiene como insumos una orientación que es sistémica, ¿verdad? Tiene que tener un contenedor fuerte, esto se refiere a tener, por ejemplo, una secretaría técnica que lleve y que acompañe este proceso de tiempo completo, porque también debe de acompañar y debe de servir completamente a esta iniciativa. Y también tiene como insumo un proceso riguroso. Uno puede pensar que como el proceso es emergente, no es riguroso, pero realmente es riguroso, sistemático en el tiempo, y si tiene ciertos procesos y ciertos espacios y cierta lógica en lo que se va haciendo. Eso no quiere decir que sea una receta, porque en todo lo que yo he visto en estos últimos años nunca he visto dos procesos iguales. Todos se guardan, tienen diferentes, se desarrollan de una manera diferente, pero el proceso es riguroso a lo largo del mismo. Los pasos son los que les decía: reunir el equipo de actores de diferentes partes del sistema, observar lo que está pasando, construir estas historias acerca de lo que podría pasar, descubrir lo que se puede y se debe hacer y actuar. Estos son, digamos, los 5 pasos básicos. ¿Qué produce un ejercicio de esta naturaleza? Pues lo más importante es este entendimiento profundo y compartido. Yo lo que he visto es que se reproducen muchas relaciones, nuevas relaciones. Creo que el ejercicio que es dialógico y que permite que la gente se conozca a otro nivel. Entonces, las relaciones necesariamente se mejoran, se fortalecen, y uno termina relacionándose con gente que nunca pensó que podía relacionarse y pensó que no tenía nada en común. Pero es un ejercicio interesante de apertura y de construcción colectiva. También se generan nuevas capacidades, porque a lo largo de los meses que uno trabaja junto, que puede ser un proceso de 4 o 6 meses o un poquito más, se van generando nuevas capacidades para escuchar, para entender, para dialogar, para ver desde ópticas diferentes, para actuar juntos. En fin, nuevas capacidades que son personales, individuales, colectivas. Y otro producto, por supuesto, son las acciones transformadoras, cualesquiera, y las que define el grupo. Entonces, al final, eso lo que produce es una transformación sistémica.
Yo les quería compartir, en el caso del primer proceso de escenarios que yo hice en Guatemala, se llamó Visión Guatemala y ocurrió el año, empezó en 1997, cuando unos meses después de que se firmara los acuerdos de paz. Como ustedes saben, Guatemala vivió una guerra de 36 años, entonces la sociedad aprendimos a darnos la espalda y a darnos por la espalda. Y fue un proceso, una guerra muy, muy dolorosa. Las secuelas todavía las vivimos al día de hoy. Cuando se acaba de firmar la paz, ustedes se podrán imaginar la separación, la polarización que había entre la sociedad, los miedos, la violencia, los resentimientos, en fin, nuestra sociedad estaba fragmentada. Entonces decidimos hacer un ejercicio de esta naturaleza, en el que llegaron académicos, diferentes líderes sectoriales, diferentes líderes comunitarios, empresarios, exguerrilleros, los militares retirados que habían estado al frente en los años del conflicto armado interno, peleándose precisamente con esos exguerrilleros que ahí se fueron a dar la mano y a, y a trabajar juntos, funcionarios gubernamentales, jóvenes sindicalistas, líderes religiosos, políticos, periodistas, indígenas, activistas de derechos humanos. Ese fue el grupo de 44 líderes que hicimos Visión Guatemala. Y aquí pues hay una foto muy de la manera en que se relacionan y que se lleva a cabo el proceso, pequeños grupos, son grupos de trabajo, o sea, la gente trabaja ahí intensamente, generando muchas ideas. En esta foto, en el extremo derecho, estaba el alcalde indígena de la segunda ciudad más grande de Guatemala, de Saltenango. Estaba al lado de él un empresario, Roberto Gutiérrez, que ha sido un hombre yo no sé si todo se debe a haber participado en ese diálogo, pero ciertamente es un actor de la paz de los últimos 20 años. A la par de él estaba un exministro de Agricultura, y junto con ellos estaba un líder indígena de una comunidad en el altiplano occidental de Guatemala. El grupo produjo tres escenarios, pero lo más interesante fueron las semillas que plantó, las semillas que alimentó este proceso. Resulta que con el tiempo de ese grupo salieron 4 candidatos presidenciales y sus campañas. Dos de ellos llegaron a ser presidentes, de hecho. Se generó y se apoyó desde ese grupo, y fue muy importante una propuesta de enmiendas constitucionales que pretendían fortalecer el seguimiento de los acuerdos de paz e institucionalizarlos. De ahí partió una comisión que impulsó un pacto fiscal. De ahí surgieron varios miembros que fueron parte de la comisión de acompañamiento de los acuerdos de paz en los próximos años. Se generaron varias estrategias de combate a la pobreza, y se creó un nuevo instituto de alivio a la pobreza. Se generó un movimiento desde entonces que está hasta el día de hoy, que se llama Grupos Gestores para el Desarrollo Económico Local, que trabaja en el desarrollo de las comunidades. Se desarrollaron diferentes estrategias de desarrollo municipal a través de cientos de diálogos de base, para lo cual los escenarios sirvieron como inspiración. Se generó un nuevo currículum universitario y un nuevo curso que se llamaba Realidad Social Guatemalteca en la Universidad Jesuita de Guatemala, y a partir de este proceso se generaron 6 nuevos procesos nacionales de diálogo. Entonces, este es el tipo, digamos, de acciones, de accionar que el Grupo Visión Guatemala generó. También a nivel más regional, yo trabajé en un proceso de diálogo que fueron los escenarios para el problema de drogas en las Américas. Fue este ejercicio en el 2013, que generó 4 escenarios que se llamaban Juntos, Caminos, Resiliencia y Ruptura. Eran las posibilidades, ¿verdad?, en función de definir cuál era el problema de las drogas, en función de definir cuál era la respuesta
que se daba ese problema en función de cuáles eran las oportunidades para enfrentar el problema y cuáles eran los riesgos. Todos esos escenarios el grupo consideró que eran posibles, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, en el caso del escenario Juntos, pensaba que el problema de las drogas era un problema de seguridad. En Caminos pensaban que el problema de las drogas eran las sanciones penales que causaban mucho daño, las sanciones penales internacionales. El escenario de Resiliencia pensaba que el problema era la manifestación de las disfunciones subyacentes, o sea, las drogas producen demasiado daño a nivel de las comunidades y de la gente, entonces la gente tiene que tener resiliencia y es lo que no hay. Y Ruptura era un escenario en donde los países productores y de tránsito sufrían injustamente las consecuencias de un consumo que ni siquiera tomaba parte o si no tomaba lugar en sus comunidades. El caso de Colombia, que producía, y el caso de América Central, que a través del cual se transportaba la droga, estaban sufriendo desmesuradamente. Lo interesante es que cada uno de esos escenarios tenía una respuesta. Todos eran posibles. Y al final fue muy interesante porque el escenario de Caminos fue el que a partir del 2013 se convirtió en realidad con la aprobación, digamos, del consumo de la marihuana en varios países y incluso dentro del mismo país en Estados Unidos. Lo que es interesante de ver con respecto a los escenarios es cuán cercano puede llegar un grupo diverso de personas a pensar y a ver el futuro. Ese es el punto. En el caso del escenario de drogas hubo personas que vinieran desde los ámbitos de seguridad de todo el continente, desde los ámbitos de la sociedad civil, desde los ámbitos de los reformistas de políticas, los exares antidrogas, académicos, etcétera, y juntos lograron definir estos escenarios. Y bueno, ya había hablado algo acerca de los resultados que produce la planeación transformadora por escenarios, es importante el entendimiento sistémico profundo, pero sobre todo compartido, las relaciones que son nuevas y fortalecidas dentro del sistema, nuevas capacidades para liderar los cambios, nuevas acciones, ¿verdad? Y yo solo quisiera, digamos, terminar diciendo que una de los insights, de las visiones que uno puede adquirir con los escenarios y que es muy poderosa es que a veces uno enfrenta situaciones en donde cree que ya tocó fondo y los escenarios le muestran a uno que muy probablemente hay incluso peores escenarios del que uno está viviendo. Y esto es algo importante porque le muestra a uno que realmente está mal, pero que todavía hay un espacio para cambiar la situación y que las cosas pueden ir de mal en peor. O lo contrario, que las cosas realmente están mal, pero que realmente hay la posibilidad de mejorar. Entonces yo les quisiera dejar estas ideas con respecto a los escenarios. Creo que tal vez solo para redondear la idea de los escenarios, la definición, es muy importante comprender que la construcción de escenarios no implica la construcción los escenarios no son pronósticos, no son predicciones y tampoco son propuestas para el futuro. Los escenarios son narrativas, son historias de lo que puede pasar, de lo que podría suceder en el futuro. Me recuerda también, solo para cerrar, una historia que contó el presidente o director del grupo promotor, el grupo que promovió la iniciativa en Guatemala fue el rector de la Universidad Jesuita de Guatemala, el doctor Gonzalo de Vía, y él, tratando de explicar los escenarios, dijo una vez que a él le recordaban las historias de Malinowski estudiando la Polinesia, en donde este antropólogo
había observado que los indígenas de esas islas se arriesgaban la vida moviéndose de una isla a otra para intercambiar conchas y caracoles. Y él no había entendido por qué sucedía eso, por qué arriesgaban la vida en las tormentas para ir a cambiar conchas. No era algo que tuviera sentido, hasta que él entendió que esas conchas y los caracoles que cambiaban eran la gran excusa para poder conversar. Entonces, en cierta manera, los escenarios son eso, son una excusa, un instrumento, un medio para lograr conversaciones más profundas sobre el futuro. Así que me despido de ustedes. Ojalá pudiera estar en vivo y resolver algunas preguntas, pero no se pudo, así que les mando este mensaje y les deseo lo mejor de las suertes en este espacio que están compartiendo.